Muy buen día, gente, ¿cómo les va? Hoy les traigo un video que considero bastante importante porque el tema que vamos a ver tiene impacto en el sueldo neto que ustedes van a cobrar, ¿ok? Y es el tema del tope de retenciones que nos realiza ANSES. Y antes de comenzar, nobleza obliga, quiero agradecer al usuario Alejandro Fernández que hace 2 semanas atrás, y a colación de esta planilla de impuesto a las ganancias anual, que es uno de los pilares del canal, bueno, él me hizo un comentario sobre el tope de estas retenciones, que en general son del 17%. Y si bien es cierto que yo ya conocía esa información, bueno, quizá no había sido muy específico, claro y concreto en esta planilla de impuesto a las ganancias. Entonces, aprovecho ese comentario para hacer un video ya extrayéndolo de impuesto a las ganancias individualizado sobre tope de retenciones de ANSES, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto acá? A ver, como ustedes saben, para los que tributan, para los que tienen un salario en blanco, para los que tenemos un salario en blanco, se nos retiene en general un 17% en concepto de aportes y contribuciones, ¿ok? Dividido de la siguiente manera: 11% en jubilación, ley 19.032, 3% y otro 3% por obra social. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, a lo largo del año un salario bruto que se mueve de esta manera, bien, simplemente calculamos jubilación, ley y obra social y tendríamos a priori un total de aportes y contribuciones en estos valores que estamos viendo acá, resultando un sueldo neto de estos tantos valores. Suponemos que en el medio no hay otro tipo de retención, ni cuota sindical, ni impuesto a las ganancias. Es un análisis limpio, simplificado, ¿ok? Para entender lo que vamos a hablar. Este sería nuestro sueldo neto. Ahora bien, para este 17% existe una base máxima, ¿bien? Lo que significa que hasta estos importes es donde se nos va a aplicar el aporte y contribución del 17%. Estos valores que yo les traje hasta septiembre inclusive ya han sido publicados. En enero teníamos una base máxima de 548.561 y para septiembre 957.320, que posiblemente, no sé, se extenderá hasta diciembre o hasta noviembre, ¿bien? Porque no es algo, como pueden ver, que se actualice todos los meses. Entonces, la realidad es que estos aportes y contribuciones del 17% van a tener efecto monetario o en valores absolutos hasta el máximo de estos dos, de la base máxima determinada y del sueldo bruto. Por lo que en realidad, para calcular este monto, deberíamos estar tomando el mínimo entre estos dos. ¿Es correcto? Si el sueldo bruto es menor a 548.561, se va a retener sobre el sueldo bruto, y si excede los 548 de la base máxima, va a empezar a regir la base máxima, ¿tá? En definitiva, se va a tomar el menor de los dos, o se va a tomar hasta la base máxima, justamente es el espíritu. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esto acá abajo para que veamos cuál sería el impacto monetario y cuál es la fórmula que deberíamos plasmar en una planilla doméstica para entender cuánto es lo que se nos va a retener. Esto es muy simple, ¿ok? En este caso vamos a borrar todo esto y vamos a decir a la fórmula que tome el mínimo entre este valor y este valor, ¿ok? Toma el mínimo entre este valor y este valor, ahí me va a dar 548.561, lo cual es lógico porque este valor es menor a este. Vamos a anclar esta fórmula para que no se mueva de la fila, sí de la columna, pero de la fila no. Y una vez que tenemos el mínimo, lo vamos a multiplicar por el 11%. Y en este caso sí vamos a anclar la columna y no la fila. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que para jubilación
se nos tendría que haber retenido en enero 60.342 y no los 77.000 teóricos. Me quedaría entonces arrastrar fórmula, ¿no? Para ver cómo queda el total y cómo quedan todos los meses. Ahí tenemos, fíjense, total de aportes y contribuciones es menor a lo que habíamos calculado preliminarmente sin el tope, porque claro, todas estas bases máximas son inferiores, digo bien, a estos sueldos brutos, por lejos. Entonces en este caso, claro que conviene tener una base máxima. Este sueldo neto no quedó bien, no, claro que no quedó bien. Va a tomar este bruto menos estas retenciones. También corro fórmulas, perfecto. Y si quisiera, a modo teórico matemático de este ejercicio, tengo mi diferencia entre un escenario y otro, que va a ser esto menos esto. ¿Qué significa esta variación? Significa que el hecho de tener una base máxima que es menor a mi sueldo bruto, bueno, me beneficia, como hablábamos antes, ¿no? Se me está reteniendo 25.745 pesos menos en este caso, contra un escenario donde la base máxima no existiera. Bien, ahora, ¿esto tiene impacto en impuesto a la ganancia? Si es lo que mencionaba por acá Alejandro, sí, claro que lo tiene, porque si bien vamos a pagar menos de aportes y contribuciones, a su vez, por otro lado, la base neta acumulada sobre la que se calcula impuesto a las ganancias, y lo podemos ver bien claramente acá, va a ser un poco más grande, porque esto va a ser más chico, esto va a ser más grande, y bueno, las deducciones no van a variar y me queda una base imponible, una base acumulada anual más grande. Por lo tanto, voy a tener un poquito más de impuestos, pero la realidad es que también voy a tener un poco menos de retenciones. Entonces, no digo que casi se compensan, pero quedan muy similar y hasta queda un escenario más optimista de este que estamos viendo acá, ¿ok? Aprovecho para comentarles, finalmente, que cuando salgan las nuevas escalas de impuesto a las ganancias a partir de octubre, voy a estar actualizando esta planilla con esas escalas. No sé si habrá deducción especial incrementada para los que estén por arriba de unos 77 millones. Y también voy a aprovechar para, de hecho ya lo tengo, jugar con este tope de ANSES y por lo tanto con las retenciones. De hecho, fíjense que acá ya tengo esa misma fórmula, ¿ok? Tengo que tome el mínimo entre el bruto y el tope de ANSES. Y además vamos a tener una hojita de inputs en donde vamos a poder elegir si sos patagónico o sos jubilado, y a partir de ahí va a calcular el impuesto a las ganancias de acuerdo a cada tipo de trabajador activo o pasivo, de manera de no tener distintas planillas y tener todo en la misma. Pero bueno, no quiero hacer publicidad de eso. El punto es este: tope de retención de ANSES, info importante, ténganlo presente porque impacta en su sueldo neto. Muchísimas gracias y seguimos. Chau, chau.